Bienvenidos a toda esta mesa, gracias por haber venido. Como les contaba antes, es un honor que estén acá con nosotros. Bueno, chicos, como para empezar, creo que podemos empezar no por la parte más técnica, ¿sí? de todo lo que vamos a la donación de órganos y no sé, habíamos hablado de lo bisagra del caso Justina afuera, ¿no? No sé si quieren contarnos un poquito sobre el tema. Bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros trabajamos en el Hospital Padilla, en el área de procuración. Nosotros es un departamento que se encarga de procurar conseguir donantes. La ley Justina vino a ser bisagra, como vos decís, y a veces como que lo decimos, así como hay un antes de Cristo y un después de Cristo que se divide la historia en la donación de órganos en la República Argentina está un antes de la ley Justina y un después de la ley. Vino a dividir, ¿por qué? Por la cantidad de donantes, de donaciones que hubo a partir de la ley. Es una ley muy hablada y que debería ser más hablada, más publicada, así que le agradecemos su espacio, porque Justina fue una nena de 10 años que necesitaba un trasplante de corazón para poder vivir. Ella nació con una enfermedad congénita y necesitaba el trasplante de órganos. Se dio la casualidad o se dio el momento exacto que su papá era un publicista en Buenos Aires, es un publicista y tenía su agencia de publicidad. Entonces, como empezaron a hablar el tema de que necesitaban el órgano, el corazón para Justina, y dicen, está poco difundida la donación de órganos en la República Argentina, vamos a hacer una campaña. ¿Y quién se puso al frente? El papá, Ezequiel y Justina. Y el lema que usaron ellos, que decía el mismo papá, tiene que ser como un latigazo, como una explosión, algo que llegue fuerte y despierte curiosidad, como saben ustedes los que usan los medios. Y fue, multiplícate por 7. Entonces, al escuchar eso, mucha gente se acercaba a preguntar por qué ese spot, por qué esa frase. Y era que un donante de órganos puede salvar 7 vidas. Y bueno, se trabajó muchísimo en eso. Lamentablemente, Justina falleció sin conseguir el órgano que tanto necesitaba. En el medio de todo ese proceso, el papá se da cuenta que hubo muchas posibilidades de que Justina consiga un órgano, que se tenga un donante. Pero quedaba en el camino por problemas de la sociedad, quedaba en el camino por el problema de la ley. No había algo que regule y que estimule y que ayude a que haya más donantes de órganos, porque hay trasplantes solamente si hay donantes. Entonces necesitamos los donantes de órganos. Y se dio cuenta que, por ejemplo, se daba un problema para un menor de edad, como el compañero Quintana acá, que después nos va a hablar. Por ejemplo, un niño podía ser donante y era donante, y su papá estaba en desacuerdo con su mamá porque puede haber habido un divorcio en el medio. Entonces, si la mamá decía no, el papá decía sí. Si el papá decía sí, la mamá decía no. Entonces siempre había como una tirantez. Bueno, gracias a la ley Justina, ahora solamente tiene que firmar uno de los padres. Antes se necesitaba sí o sí la firma de los dos. Cambió muchísimo eso en donantes pediátricos. Y en donantes adultos, la ley Justina dice que todos somos donantes, todos los mayores de 18 años son donantes, a no ser que hayan manifestado la negativa por las vías de cuando saca el documento nacional de identidad o llamando al INCUCAI o entrando a la página Mi Argentina. Entonces, ahora, todo el que fallece es donante de órganos si es que nosotros nos fijamos y nunca tuvo la negativa. Pero por supuesto, las muertes son en condiciones especiales. Tiene que morir, hacer una muerte encefálica dentro de una terapia intensiva con todo el soporte terapéutico para mantener el medio interno.
Entonces ahí nos estamos dando cuenta que siempre hay poca cantidad de donantes para la cantidad de receptores o de la lista de espera que tenemos en la Argentina. Ahí también, pero en este camino, ¿no? Habíamos visto algunas estadísticas y nos sorprendió ver a Tucumán como pionero en algún punto. Lo habíamos visto en 2025, era una tasa bastante alta en el país, ¿no? Como referente. ¿Esto es real? Sí, de hecho, pensando en la ley Justina, ¿no? Desde que la ley Justina empezó a regularse en Argentina, que es 2018, quiero pensar en números y hablando de estadísticas, la cantidad de donantes ha subido en forma abismal, un 35% a lo que veníamos teniendo antes del 2018. Se mantuvo hasta lo que es pandemia. Pandemia fue un paréntesis muy complicado para nosotros en todos los sentidos, pero ahora estamos de nuevo en los números, digamos, que teníamos pre-pandemia. Y estos números hablan de 36 donantes por millón de habitantes aproximadamente, que es lo que tenemos nosotros en Argentina, muy superior, digamos, en lo que tenemos en Tucumán, muy superior a la media que hay en Argentina, que ronda entre los 16 a 20 aproximadamente. Bien. Tucumán tiene un sistema formado por profesionales que se encargan solamente de lo que es captar potenciales donantes y llevar el proceso de donación a cabo. Y sí, somos la provincia que más donantes genera y estamos siempre, digamos, en los primeros lugares, ¿no? Pero esto tiene que ver más que nada por una conciencia que pasa, digamos, en Tucumán, una decisión política, una decisión hospitalaria también, porque el hospital que mayor donante genera es el Hospital Padilla, y una decisión también de lo que es Cucaytuc, que es el ente que regula, digamos, lo que es la donación de trasplante acá, que también tiene un equipo en la parte externa a todo lo que es el Hospital Padilla, que en cuanto hay un potencial donante, se llega, se lo evalúa y se lleva a cabo dicho proceso. Ese conjunto de cosas lleva a que sí Tucumán sea muy óptimo en cuanto a lo que es generación de donantes y, bueno, por consecuencia los implantes que se realizan, ¿no? Qué importante, ¿no? También creo que ahí surgen ya dudas de nosotros que no... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso, no? ¿Cómo se inicia eso? ¿Qué órganos son los que se pueden donar? ¿Cómo comienza? ¿Cómo funciona el área de ustedes, que es un área de procuración y...? Bueno, el proceso lo podemos dividir en distintas etapas. Por ejemplo, primero recibimos un aviso nosotros de alguien en la terapia intensiva que pueda hacer una muerte encefálica. Ya clínicamente el médico de piso, el médico de la terapia, está viendo que pierde los reflejos, entonces es como que se aproxima a una muerte encefálica y ahí es el primer momento que llama la atención del equipo de procuración. Después llega el momento de certificar la muerte encefálica. O sea que ese paciente que está ocupando una cama, que está con el soporte terapéutico, está realmente con una muerte encefálica. O sea, hay dos formas, por decir, de fallecer. Hay una sola, pero lo podemos dividir. Una es la parada cardíaca, que es la muerte que todos conocemos, donde tomamos la rigidez cadavérica, la frialdad. Pero está la otra muerte, que es la que trabajamos nosotros, que es la muerte encefálica. Murió su cerebro. No hay ninguna forma de que vuelva a vivir o que recupere movilidad y esas cosas. Entonces, esa es la segunda etapa, es certificar la muerte. En Argentina, legalmente necesitamos dos métodos de certificación de muerte. Primero viene la parte clínica, que el médico ya va viendo que va perdiendo los reflejos, reflejos que hacen que nos mantengamos vivos, como respirar. Nosotros no tenemos que pensar en respirar, respiramos. Claro. Bueno, ese es un reflejo. Parpadeo. Nosotros parpadeamos para proteger nuestro ojo tan importante. Nadie nos tiene, o sea, nosotros no ordenamos parpadear. Bueno, son reflejos que van perdiendo el paciente. La Argentina pide por ley dos métodos que nosotros usamos, el electroencefalograma. El electroencefalograma es en la cabeza ponerle distintos electrodos, nuestro técnico,
y certifica que ninguna célula del cerebro está viva. Entonces, así como es un electrocardiograma que tiene ondas, bueno, el electroencefalograma también tiene que tener ondas. Si sale plano, quiere decir que estamos ante la presencia de una muerte encefálica. Y el segundo método que tratamos de asegurarnos, certificar ciertísimamente a la familia con la que vamos a tratar, son potenciales evocados, se llama, hay un test de apnea, son distintos métodos de certificar que está con muerte encefálica. Esa es la otra etapa. Después llegamos al estudio del paciente. Una vez que ya se hace cargo el departamento de procuración, estudiamos al paciente, estudiamos los órganos con métodos imagenológicos, con laboratorios, para ver qué órgano puede servir de ese donante. Porque solamente se va a extraer un órgano, se va a ablacionar un órgano si ya tiene un receptor. O sea, no es que se saca cualquier órgano, se saca solamente, específicamente el órgano que ya tiene su hermanito, ya tiene su receptor con muchas características que se parezca al donante, para que no haya un rechazo. Después la otra etapa ya es la entrevista familiar, importante. Nosotros tratamos siempre que la familia acompañe al proceso de donación, es lo mejor. Nosotros les vamos avisando en qué situación estamos. Esa sería la comunicación que nosotros hacemos. Siempre tratamos de que la familia acompañe. La mayoría de las veces se da. La mayoría del tucumano es caritativo, ayuda, tiene un corazón que quiere ayudar a las otras personas, porque es algo altruista, es algo sin una retribución, es algo que sale del corazón, la donación de órganos. Entonces, una vez que ya se ha comunicado a la familia, se tiene que hacer la distribución, conseguir el receptor ideal para que ese órgano siga funcionando en la otra persona. Después viene la etapa quirúrgica, que es la etapa ya en quirófano, donde están los ablacionistas, los cirujanos ablacionistas, y la entrega del cuerpo, que se lo entrega en perfectas condiciones, se lo puede velar a cajón abierto, que es uno de los problemas que la familia nos comunica a nosotros y nos pregunta, ¿se lo va a poder velar? Y nosotros le decimos que sí, que perfectamente, y no va a haber ningún problema en ese momento. Y ahí, en lo que me contás, que fuerte, digamos, esto también de que tiene que tener ya el receptor al momento de extraer, ¿no?, el órgano, ¿eso también es por un tiempo en el que se tiene que trasladar o algo así, o no tiene nada que ver? Sí, más que nada, primero porque con esto que decía Gustavo, nosotros vamos a extraer el órgano que nosotros sabemos que va a ser funcional y que va a salvar una vida o mejorar una calidad de vida. Y hablando de tiempo, sin duda que hay tiempos, depende de cada órgano, hay tiempos que pueden aguantar fuera de un cuerpo en caso de los órganos. El más delicado es el corazón, que puede aguantar muy pocas horas, entre 0 a 4 horas más o menos. Y el más fuerte, que puede aguantar un poco más, es el riñón. Estaba escuchando el proceso de donación de la voz de Gustavo y se me venían 3 nombres a la mente que quisiera saludar ahora mismo, que creo que son 3 pilares de todo lo que es la donación de órganos acá en Tucumán, de mi punto de vista, ¿no? Que es Ariel, Alicia y Carlos, el doctor Carlos Seca, que son 3 personas que han ayudado mucho a que se pueda lograr este proceso de donación, que nosotros lo hacemos muy aceitado ahora. Es muy... el ABC ya lo tenemos bien claro cómo lo hacemos. Pero esto sin duda fue necesario de parte, ejemplo, de Alicia, que nos enseña cómo comunicar, porque estar en un momento crítico con la familia no es solamente ir a decir vamos a llevar a cabo un proceso de donación, no. Es entender a la familia, mirarla, observarla, saber cómo hablarle, en qué tiempo, qué decirle. Alicia es la psicóloga nuestra. En un momento tan crítico como es la muerte de un ser querido. Nosotros tenemos que lograr que la familia, en este proceso de tanto dolor, no sea una carga la donación.
Y por otro lado, en cuanto a lo que es funcionalidad y saber de que hay que empujar para poder siempre llegar a un poco más, el caso de Ariel Chazarreta, nuestro gran amigo, que él siempre acompañando, diciendo sí se puede, sí se puede. Siempre hay muchísimos obstáculos. Hemos tenido obstáculos de logística, obstáculos de comunicación, obstáculos de todo, y él siempre optimista. Y el doctor Carlos Ecar, digamos, que armó el equipo, que fue designando a personas, que fue apoyando, porque no es una práctica muy habitual, él la tenía muy clara, pero nos daba bastante autonomía para que vayamos haciéndolo, y así, o sea, estas cosas llevaron a que nosotros hoy tengamos cierta cantidad de donantes por millón de habitantes en Tucumán. Increíble. La verdad que creo que me voy a salir un poco de la línea, perdón, porque estábamos pensando en hablar de la parte técnica primero y demás en la entrevista, pero me es inevitable no cruzarme a Hugo y después de haber hablado del proceso, preguntarle desde ese momento, ¿no?, en el que estás en una pérdida gigante y llega la pregunta, ¿no?, de la donación y sale esto, ¿no? ¿Cómo lo describiría ese momento? ¿Qué tal? Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme, a Emi, Nico, un gusto muy grande estar aquí con dos profesionales que están en un área tan importante, como bien dijimos, sobre todo acá en Tucumán, que somos desde hace mucho tiempo pilares en el país en lo que es la donación de órganos, ¿no? Y bueno, la experiencia que nosotros tenemos del lado de la familia donante, justamente como decía Nico, lo que tenemos que tomar la decisión. El caso nuestro fue una decisión de un donante pediátrico. Siempre cuento que, bueno, el 10 de agosto del año 2016 recibí la noticia que jamás en mi vida pensaba que iba a recibir, ¿no? Porque no está en la lista de espera de las noticias o de los duelos que uno piensa que va a vivir en su vida. Puede ser padres, madres, abuelos, tíos. Y bueno, y ese día, que era un día miércoles, se decretó la muerte cerebral o encefálica de mi hijo Joaquín. Joaquín tenía 13 años, en ese momento un adolescente, fuerte, sano. Siempre digo que Joaquín durante sus 13 años ni se resfriaba, era muy deportista. Y 3 días antes, un día domingo, habíamos ido a la cancha de San Martín a ver un partido los dos juntos, como habituábamos a hacerlo. Lo dejé con su mamá. Yo estaba divorciado de su mamá, y cuando regresaba a mi casa me llaman por teléfono su hermano, que tenía 10 años en ese momento, en la manera que pudo expresarse para decirme que a Joaquín le había pasado algo, que le había agarrado tipo un ataque. Y yo voy a contar un poco la historia para contextualizar, y aparte hay muchos momentos que son importantes decirlo, y va muy enmarcado en lo que contaron aquí los doctores. Inmediatamente me comuniqué al 107 y ya había recibido el llamado, me dijo la operadora. Brillante el trabajo del 107 en ese momento, ahí me di cuenta de la importancia, porque no había pasado casi ni segundos de que yo había llamado. Y al ingresar al barrio, que era un barrio privado, estaban las barreras levantadas y las barreras de las calles internas del barrio ya corridas, producto que ya había ingresado la ambulancia, y fuera de la casa de Joaquín había mucha gente. Estaba la ambulancia, ingresé y Joaquín estaba en el living, tendido en el piso, con una doctora junto con él y un médico cardiólogo, un jovencito, joven digo porque era recién recibido, que vivía en el barrio, que nunca estaba los domingos, siempre estaba de guardia, pero como era su cumpleaños, ese día estaba en el barrio. Y fue el primero en llegar y comenzar lo que la doctora estaba haciendo, que era el RCP, ¿no? Me preguntó la doctora si yo era su papá, y dije que sí, y me dijo que Joaquín estaba muerto, que estaba procediendo a reanimarlo. Yo fui militar, oficial de ejército, estuve en Naciones Unidas, paracaidista, montañés, y cuento esto porque hice 1000 veces los cursos de RCP. Y hacerlo en ese momento fue impresionante. Yo estaba medianamente entrenado, pero no le podía seguir el ritmo a la doctora. Me cansaba, me agarraron unos dolores tremendos. Admiro lo que hizo esa doctora porque fue impresionante. Y lo logró reanimar. Lo llevamos al Carrillo. Y cuando llegamos al Carrillo me bajé corriendo entre algunas cosas que se iban hablando dentro de la ambulancia que no entendía, ingresamos corriendo atrás de la camilla. Fue así muy de película, porque fue el golpe de la puerta, va y ven. Cuando volvió yo ya vi que le estaban aplicando el desfibrilador a Joaquín porque había tenido otro paro nuevamente.
Estabilizado, llegamos al hospital de niños, que la policía había cortado ya el tránsito. En todo esto yo lo cuento porque yo analizaba que digo, algo está sucediendo porque había tanta coordinación, un trabajo interdisciplinario impresionante. Joaquín ingresó al hospital de niños y quedó internado, en coma, con asistencia mecánica del respirador. Obviamente dormimos con su mamá afuera en un auto. Bueno, obviamente ya había llegado mi esposa y el resto de la familia y mucha gente. ¿No? Y al día siguiente Joaquín nos mostraba qué es lo que pasaba, no sabíamos qué le había pasado. Le hicieron los primeros estudios, habían dado, si podemos decir, normales, o sea, no mostraba ninguna afección. Lo único que sabíamos que había evitado la muerte súbita, que creo que es fundamental para la situación o para ser un posible donante. Y en el segundo o tercer electro de la mañana de ese día lunes, Joaquín muestra la arritmia. Gracias a Dios la muestra. Inmediatamente esos estudios por parte de su abuelo, que es cardiólogo, son enviados al doctor Aguinaga, que estaba en España en ese momento, y diagnostican allá en el Hospital San Juan de Dios de España que Joaquín había sufrido un síndrome de QT largo, una afección cardíaca congénita. Inmediatamente llegó un equipo del doctor Aguinaga con la doctora Baselga, una arritmóloga infantil, y lo intervinieron a Joaquín, le pusieron un desfibrilador y la arritmia quedó controlada. Digo gracias a Dios, porque ahí se produce, siempre digo el segundo milagro, porque el primero fue que revivió 2 veces en su casa y en el Carrillo, y el segundo es que al mostrar su afección y no ser una muerte súbita, al ser congénita y hereditaria, luego tuvimos que todos hacernos los estudios y nació en su mamá, que lo tenía dormido, y su hermano también lo tiene, que a partir de, obviamente, de ese tiempo empezó a medicarse y está cuidado, y en cierto modo como que le salvó la vida, ¿no? A ellos dos, y pudimos realmente entender de qué es lo que había pasado, ¿no? Joaquín tuvo 3 días en coma, sucedieron muchas de las cosas que aquí el doctor iba relatando. Joaquín no mostraba ningún signo más que respirar por el respirador, y sucedían cosas muy fuertes como movió un dedo, parpadeó, hizo una mueca, y subíamos corriendo, me acuerdo, a cantarle, a rezarle el rosario, a ponerle música, esperando obviamente que Joaquín despierte, en cierto modo, ¿no? Los médicos nos explicaban, empezaron a reducir cierta medicación y demás, y había una sola hipótesis que nosotros en esos 3 días nos planteábamos, nosotros como familia, que era la muerte, ¿no? Y siempre digo que eso es porque el ser humano tiene la esperanza. La esperanza siempre, más allá de la fe y más allá de la religión, esto ya es una cuestión humana. Sí sabíamos que Joaquín tenía un edema cerebral, que era lo que le producía que esté dormido. Entonces habíamos conseguido en el Instituto Fleming, en Buenos Aires, que lo reciban para tratar ese edema. Y el día miércoles 10 de agosto habíamos conseguido el avión sanitario, gracias a mucha gente del rugby. Yo sigo vinculado mucho en el rugby. Muchísima gente se movió, la doctora Chala estaba de ministra en ese momento, y se consiguió el avión sanitario, y llegamos ese miércoles 5 o 6 de la mañana con las valijas, su mamá, el abuelo sería que el cardiólogo y yo, y al llegar a la sala con las valijas para ir a Buenos Aires, ¿no? Al Fleming, la doctora que nos recibe nos da un parte médico, que para nosotros, el que no saber, era buenísimo. Nos habló de valores, cosas, y se dio cuenta y dijo: disculpen papá, pero creo que no están entendiendo, la situación no es buena. El hospital de niños se portó muy bien, tuvimos una reunión con el director, todo un equipo de médicos, nos explicaron los estudios legales que se le habían realizado a Joaquín, por los cuales el hospital estaba autorizado legalmente a decretar la muerte cerebral de Joaquín. Joaquín tenía el edema en la base del cerebro, que era la información que nosotros no teníamos, por lo cual era irreversible. Nos preguntaron si queríamos presenciar la desconexión del respirador. Dijimos que sí con su mamá. Y en camino hacia donde estaba su cama, se presentaron 2 médicos, que entiendo yo que habrá sido la entrevista que habla el doctor, pero ya estábamos ahí,
Los médicos, siempre los describo, el delantal abierto, la tablilla, se presentaron muy bien, que eran médicos del Cucay, y que, bueno, directamente nos preguntábamos si queríamos donar los órganos de Joaquín. Siempre cuento que en esa época, cuando hacíamos el carnet de conducir, había que poner si uno quería ser donante o no, igualmente el DNI. Y yo siempre ponía que no. Ponía que no por tabúes, por cuestiones, no sé, ¿viste? Esas cosas que se hablaban. Y ante la duda, el yo argentino, digo que no, ante la duda. Su mamá, yo sabía que era muy pro de todo eso. Y ante la pregunta de los médicos, yo hice un paso adelante y algo interno salió y dije que sí. Obviamente ahí comenzó todo un proceso, fuimos a despedirnos de Joaquín. Eso fue a la mañana, obviamente bueno, luego salimos, todo lo que significa enfrentar la calle luego. Y su mamá me llamó a la noche y me dice, espero no haber incidido, ¿cómo te sentís? Porque ella sabía cómo era mi pensamiento, si bien ni siquiera lo habíamos hablado esos días. Claro. Luego me enteré que con mi hermana, que es médica pediatra, que vive en Buenos Aires, estaba acá, sí habían hablado ya lo del Cucay, pero conmigo no, y ni siquiera mi hermana conmigo. Bueno, le dije que me sentía muy bien, todavía estaba en shock, pero bueno, era una decisión que ya estaba tomada. Y ahí donde también empiezan a producirse más milagros. Al otro día, a las 5 de la mañana, vamos con un íntimo amigo mío que habíamos estado en la cancha junto con Joaquín, la hermana de la madre, una tía de Joaquín, con la ropa para cambiarlo a Joaquín. 5 de la mañana llegamos al Hospital de Niños, 11 de agosto, mucho frío, oscuro. Y cuando llegamos al Hospital de Niños vimos las ambulancias que estaban. Yo lo primero que pensé, pobre familia, otro niño más que llegó grave. Estacionamos, me bajé del auto y cuando encaré a la guardia nunca supe quién, ni por qué o cómo sabía. Una persona vestida de ambo, como enfermero o médico, me dijo, papá, ahí van los órganos de su hijo. Todas esas ambulancias eran las ambulancias del Cucay y en ese momento miré y salían las conservadoras, color naranja y rojas. La gente que estaba ahí afuera, que gente humilde, la que estaba fuera del Hospital de Niños, ¿no? Yo con mi hijo a veces salimos a dar de comer con una organización que estamos de noche a la gente en situación de calle, terminamos en el Hospital de Niños. Es gente que tiene a alguien nene enfermo dentro y que no tiene posibilidades o solamente se queda por esperar. Esa gente hizo un cordón a las conservadoras y empezó a aplaudir. Todo eso vivenciamos nosotros. Creo que fue el primer golpe que decir, fue maravilloso. Ahí me sentí muy bien, fue muy emocionante. Obviamente no lo pudimos cambiar a Joaquín. Ahí me enteré que se había realizado durante la noche la ablación. Son cosas que yo no, en la vida había pensado o me había ni siquiera interesado en escuchar. Y obviamente entregamos la ropa y nos fuimos a la sala velatoria, que es una sala velatoria en Yerba Buena, donde en el mismo lugar se hace el velorio, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, año 2016, obviamente, todavía se lo velaba. Obviamente pedimos muy corto y yo pedí velarlo con cajón cerrado porque es un niño, 13 años, y pusimos la última foto que nos habíamos sacado en la cancha, que la van a ver ahí, siempre las están muy publicadas, y nos pudimos sacar una foto. Pero la empresa fúnebre dice, señor, por seguridad o por cuestiones legales, usted lo tiene que ver al niño antes que cerremos el cajón. Y Joaquín estaba impecable. Dormido. La única que estaba en ese momento al lado mío era la directora del colegio de él, que estaba conmigo, temprano a la mañana, y me dice, le digo, qué bárbaro, pensar que no tenía ni idea qué órganos le habían sacado todavía, se le había podido para donar, pero estaba impecable, un trabajo impresionante, ¿no? Media mañana, en medio del velorio, se produce otra situación más. Mi hermana es médica, que dije que trabaja en Buenos Aires, vive en Buenos Aires hace muchos años, pediatra. Media mañana, 11 de la mañana, no recuerdo bien, la llama una compañera, una colega, que trabajaba en el Hospital Garrahan. Y le dice, Florencia, los únicos órganos que ingresaron al Garrahan hoy a la mañana vinieron de Tucumán. Y están todos trasplantados y funcionando perfectamente. O sea, en medio del velorio se dio una situación de alegría, nos abrazábamos todos. Y bueno, todo esto concluye cuando el Cucay manda su carta, donde llegan y uno ve los órganos, ve qué edad y qué sexo tiene la persona, que obviamente en su mayoría niños,
Joaquín donó 6 órganos para 6 órganos pediátricos. Luego lo único que nos enteramos que eran niños que estaban en emergencia nacional. Y 2 córneas, las que quedaron aquí en el Hospital Parillas, o sea, que tampoco sabía yo que 2 ciegos pudieron ver, ¿no? Y obviamente uno no sabe el destino, algo que el doctor también lo nombró. Yo sí adhiero a que sea anónimo, porque es un acto de amor que uno lo da sin esperar recibir nada, ¿no? Sinceramente, siempre lo viví de esa manera. Y ahí donde termino de cerrar, después de 10 años de hablar y de hacer muchas cosas que hacemos nosotros con la fundación que tenemos, es que yo en realidad no tenía un tabú. Yo estaba desinformado. Claro, totalmente. No tenía la información que tengo ahora. No tenía, ahora yo les comentaba antes que yo salgo junto con el CUCAI, ellos dan la charla, la parte técnica en muchos lugares, vamos, ya este año ya fuimos a un par de lugares. De hecho, ahora tengo una reunión el viernes y yo siempre cierro como testimonial y me voy, obviamente voy aprendiendo muchísimo y no hay, y como dijo aquí el doctor, después, hoy en día la cantidad de información que hay creció muchísimo. En ese año 2016 no lo había, claro, como lo hay ahora, en la ley y un montón de cosas, y yo no estaba informado, ¿no? Y si yo hubiera tenido la información, obviamente ni lo hubiera dudado, y lo hice por una cuestión, creo, de Dios, en mi fe, o una cuestión netamente humana, ¿no? Totalmente, yo creo que la información es muy importante, ¿no? Y tal vez los dos que es contra lo que más luchan ustedes, ¿no? En algún punto, porque, nada, me sorprendió muchas de las cosas que nos contaba Hugo, súper fuerte la historia, y sobre todo esto del traslado, ¿no? Hacia otras provincias, esa logística también ustedes la gestionan. Claro, es parte del trabajo coordinar con Buenos Aires. Ellos tienen una área operativa que se dedica a coordinar, trabajando con el equipo nuestro. Se coordinan vuelos, horarios, equipos, anestesistas. Claro. Y todo eso bajo los tiempos que hablábamos recién, ¿no? Creo que es tremendo el trabajo que se realiza. Y también quería consultarle a ustedes sobre el tema de los tabúes, ¿no? Porque también lo mencionó Hugo, y cómo ustedes también luchan contra eso, ¿no? Cuando hay esas charlas, digamos, Claro. ¿qué cosas han escuchado por ahí que tenían que aclarar? Mira, los mitos son creencias que se han repetido y se las creen verdades. Eso es un mito. Entonces, como decía Hugo, la desinformación crea mitos. No es que tenga algo previo, ha sido desinformado y eso que se ha repetido como una verdad, resulta que es algo falso. El mito más grande que nosotros vamos haciendo como un ranking de mitos, es que si saben que yo soy donante, por eso a veces no se anotan para ser donante expreso, me van a descuidar, no me van a cuidar como si yo no fuera donante. Eso es totalmente falso. Como que no van a salvar mi vida, Claro, para que sea donante. Claro. El médico de terapia está preparado para preservar la vida, para cuidarnos hasta último momento. Hay veces que hoy en día, con la cantidad de tecnología que hay, hasta hay un ensañamiento terapéutico. Está nombrado con nombre y apellido, ensañamiento terapéutico. Cuando ya sabemos que no lo va a mejorar, no lo va a salvar, lo mismo se va usando recursos porque se dispone. Entonces, jamás se abandona a una persona para que sea donante. Ese es un mito que no es así, es Claro. algo que se ha creado. Y la otra es que existe un tráfico de órganos. Ese es un mito que dice no, que lo va a vender, que hay plata, que el dinero. Pero es porque la información que a veces recibimos, la población general recibe, es la información que vende la tele, que venden las películas. negativo. Entonces, totalmente negativo. Y yo lo entiendo al director de cine. Él quiere que la gente se enganche con su película y se la vea y tenga muchos espectadores. Entonces, ¿qué hace? Vende un morbo. Un morbo es una imagen fuerte que nos golpea nuestras emociones para que la gente se atrape y pueda seguir viendo una película. Pero hoy en algunos países ya está legislado que no se puede hacer eso.
a los directores de cine saben de algunos países más adelantados, como España, por ejemplo, que es una escuela a nivel mundial, que no tiene el director usar ese tipo de morbo o de atracción o de ganarse el público. Entonces, no existe eso. Nada más que tenemos que enseñarle que esas películas lo único que quieren es ganarnos a nosotros como espectador. Aparte, al escucharlos a ustedes, la logística y todo lo que hay que hacer es como muy grande para... Y se ha calculado 90 profesionales que se necesita para una donación de órganos. La captación, laboratorio, camillero, enfermeros, cirujanos, circular, bioquímico, pilotos, trasplantólogos, implantólogos, anestesistas, miles casi 90 se ha llegado a calcular la cantidad de profesionales que se necesita para un trasplante de órganos. Así que claro. Eso no existe eso. Totalmente. Y también a mí me gustaría saber, desde el punto de vista técnico, hemos hablado de que tanto Argentina como Tucumán ha crecido mucho y demás, pero ¿qué desafíos hoy hay hacia adelante, ¿no?, con la donación de órganos? Bueno, yo quería mencionar, por ahí un poquito que hablamos de la logística recién, dos cosas. La logística se hace siempre en función de que se pueda, digamos, organizar en forma adecuada y se hagan los implantes en forma adecuada. Pero también está pensada en la familia. Nosotros intentamos hacerlo lo más rápido posible con el fin de que la familia pueda cerrar esta etapa dolorosa lo más pronto posible. Y con esto, mencionado, digamos, a lo que comentaba, digamos, Hugo, nuestro énfasis, y yo creo que de todas las etapas es la que más atención le ponemos, es la estética. Nosotros nos comprometemos con la familia, y yo cuando digo nosotros me refiero a todo Tucumán, pero yo estoy seguro que en todas las provincias es lo mismo, a que el cuerpo del donante, de esta familia, pueda ser entregado en forma óptima para poder ser velado a cajón abierto el tiempo que normalmente lo hacemos, que son aproximadamente 12 horas. Ponemos mucho énfasis en eso, y esto es algo que está bien pensado y regulado, digamos, como parte de una etapa de que el cuerpo tiene que ser entregado en forma adecuada. Y respecto a lo que me preguntaba, los desafíos. Los desafíos, sí. No sabía si le ibas a contestar vos o no. Tenemos en la Argentina, en realidad, en el mundo, hay una forma nueva de donación que se llama, lo voy a hablar así muy fugazmente, ¿no? Donación en asistolia. La donación en asistolia básicamente incluye a todas aquellas personas que están, digamos, en una fase terminal de su proceso de vida, ¿no?, de su vida, los cuales la institución dice, no hay más nada que hacer con esta persona, lo que estamos haciendo solamente es encarnecimiento terapéutico, lo tenemos acá y vamos a un círculo de que lo tratamos, se infecta, vuelve a estar un poquito hemodinámicamente inestable, se lo trata, está compensado, así un círculo que a veces pasa por muchísimo tiempo. Tenemos figuras muy importantes en la Argentina que han pasado por este proceso, que todos sabemos que han estado en ese famoso coma vegetativo, ¿no? No quiero mencionar el nombre por las dudas, no sea adecuado, pero la ciencia dice, bueno, hay un final, no nos encarnicemos más, se procede a lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, se procede a la desvinculación de todo lo artificial que tiene y dejar que la muerte siga su naturaleza, ¿sí? En este proceso, cuando se lo decide la institución, el médico a cargo de este paciente, se lo informa a la familia, si le informa la familia lo entiende, se procede a dicho proceso, ¿no? Y ahí nosotros intervenimos. Vamos y hablamos con la familia y preguntamos, ¿se puede llevar a cabo un proceso de donación sobre su familiar? Y la familia, nosotros intentamos de que acompañe, generalmente. Por un lado, con el objetivo de aumentar el pool de donantes. Por otro lado, lo que estamos haciendo es la capacitación constante y actualización con el tema de
ver de que aquellas personas o aquellas patologías o aquellos órganos que antes no se podían utilizar, si los podemos utilizar ahora. Ejemplo, nosotros teníamos hasta hace 10 años aproximadamente un límite. Nosotros generamos donantes de personas hasta 65 años, decíamos. Bueno, actualmente estamos teniendo donantes de 73 años, uno de los más recientes que hemos tenido, y un donante hepático que ha ayudado a otra persona. Hemos tenido un donante hepático de 81 años también, ya hace un par de años. Hemos tenido donantes donde nosotros decíamos por ciertas características, por consumo problemático, por cuestiones, digamos, de obesidad, por cuestiones de infecciones, decíamos no se puede. Bueno, actualmente nosotros tomamos esos órganos como un desafío y decimos, si nosotros podemos resolver dicho problema, ¿podemos ayudar a una persona más? Y este es el siguiente desafío que estamos teniendo, que de hecho esto va acompañado de una decisión de Argentina, porque hoy estaba viendo los números de las personas que están en lista de espera y estamos en 9.665 personas. Y me sorprendió porque yo siempre en las charlas que damos junto con Gustavo hablamos de más de 10.000, de 11.000, pero este número se viene quedando en el nuevo, digamos, número de personas que necesitan un órgano, 9.500 aproximadamente, que son 1.500 menos a lo que veníamos acostumbrados, que es una lista que se mueve muy poco, porque si bien se implanta mucho, pero se sube mucho a la lista. Y algo que nosotros, que la Argentina también está empezando a implementar, y en Tucumán también, es la donación pediátrica. No es un fuerte, la verdad, en Argentina, no es un fuerte en Tucumán. De hecho, del 2016 hasta ahora hemos tenido solamente 5 donantes pediátricos, que es menor a 14 años. Y es algo en lo cual se está trabajando el Cucaytuc, el doctor Bunader, está haciendo, digamos, una especie de, en el Hospital de Niños justamente, capacitación continua con el objetivo de poder tener profesionales que sean referentes, así como en el Hospital Padilla hay personas referentes para la donación de órganos, para la procuración de órganos, en el Hospital de Niños la idea es que también haya un equipo que se encargue de los procesos de donación de personas que fallezcan ahí. O abocado, digamos, ahí permanente, sí, digamos. Permanente, solamente para esa función. Solamente para esa función. A veces esta función es extraña, porque hay periodos de días donde no hay donantes, pero está recontra bien mostrado de que si vos tenés, que este es un modelo español, personas que se encarguen del proceso de donación, las donaciones aumentan. Claro, claro. Aparte, tiene mucho que ver esto de los tiempos que veíamos, ¿no? Claro, porque es ahí, hay que reaccionar en ese momento. No, tremendo, tremendo, Emi. Yo te quería preguntar, Hugo, ¿qué significa hoy para vos que tu hijo Joaquín haya salvado 6 vidas? Y en este caso pediátricas, digamos, o sea, de niños. Sí. Mira, yo siempre digo que por medio de haber podido saber cuál fue la afección o la causa de la muerte de Joaquín, nosotros encontramos el porqué. A través de la donación, a través de la decisión, porque es una decisión, ¿sí? La decisión de donar los órganos de Joaquín, encontramos un para qué, ¿no? Y ese para qué nos permitió entender de que a pesar de que haya una situación tan adversa, puede haber mucha luz, ¿no? A partir de ese momento nosotros, particularmente yo, encontré como un legado, ¿no? Una misión de vida. No solo formamos o armamos la fundación, que nos dedicamos justamente a la concientización y a la difusión de la donación de órganos, entre otros objetos, pero es el objeto más importante. También tenemos un torneo de rugby muy grande que lleva 9 ediciones ya de clubes de primera, uno de los más grandes del NOA y más convocantes. Sacamos 5 suplementos a la Gaceta y el torneo tiene un valor muy agregado porque tiene una razón de ser, ¿sí? Que está muy bien difundida. A medida que, bueno, yo también voy hablando, aparte de las charlas con el CUCAI, también instituciones, colegios y lugares, ¿no? Como digo, para nosotros se transformó en una misión de vida. Este legado de Joaquín, que para nosotros es un héroe. Sí. Y está claro que Joaquín, y encontré esa situación también de que Joaquín vivió 13 años con esta misión también.
entendí que fue su misión de vida. Él vino a este mundo para eso y me gusta sentirlo de esa manera. Y se van a seguir salvando muchas vidas mediante a todo lo que estamos haciendo, mucha gente. Y me encanta escuchar esos números y que todo va creciendo. Leí lo de que está haciendo el CUCAI con el tema del Hospital de Niños, que es maravilloso. Nosotros estamos en un grupo, integramos un grupo que es un colectivo de familias, se llama Familia en Acción. En ese colectivo de familias están todos los niños en la emergencia nacional. Justamente es un grupo de WhatsApp donde hay mucha gente y hay niños en espera, niños que recibieron el órgano y están en el proceso de adaptación y de supervivencia, en realidad, porque no siempre prospera. Niños que murieron en la víspera, o sea, están los padres, y que trabajan muchísimo por la difusión y la concientización. Esto a nivel nacional es impresionante. Nos golpea mucho nosotros, obviamente, mucho más la parte pediátrica, en donde creo yo que interviene la decisión y se están también trabajando muchísimo en el Congreso, con muchos diputados, con muchos senadores, tratando de que la ley Justina se vaya actualizando y tenga mucho más injerencia, ¿no? Pero particularmente, y ya cerrando la pregunta que me hiciste de mí, para mí es un orgullo muy grande, ¿no? Yo lo llevo muy presente a Joaquín y no lo veo de otra manera que esa, ¿no? Que él cumplió su misión y nuestra misión es continuar con ese legado, ¿no? Mediante esta difusión y la concientización, ¿no?, de algo tan bueno, y me encanta hablarlo desde el poder de la decisión, ¿no? La importancia que tiene una decisión, cuánto impacta una decisión en uno mismo y en el resto, ¿no? Siempre en los colegios yo le hablo a los chicos, todos decimos, no, yo decido, es mi decisión, y las decisiones impactan muchísimo, por más que sean personales. Soy dueño de mi metro cuadrado, pero mis decisiones siempre impactan, ¿no? Y algo muy importante, cuán preparado tenemos que estar en la vida para tomar mejores y buenas decisiones, ¿no? Porque también esto te tiene que agarrar en una situación particular. Claro. Bien formado, acá el doctor dijo situaciones de madre y padre, que bueno, nosotros vivimos un proceso con mi ex mujer, ¿no? Yo ya estaba casado, estaba con mi actual esposa, mi hijo mayor de ese segundo matrimonio ya tenía 4 años y la decisión fue aún así muy fuerte. Bueno, creo que yo, porque había una igualdad de valores en ese sentido, ¿no? Entonces, prepararnos en la vida para tomar decisiones es fundamental en lo espiritual, en la información, en todo lo que es... y ahí surge una palabra que se lo decía yo a los chicos. Yo hago tutorías en un colegio y hablo mucho con adolescentes. Y le digo, cuando yo era chico, yo tengo 51 años, en los años 80, no existía la palabra empatía. Yo nunca había escuchado, debe haber existido, pero nadie hablaba de empatía, que hay que empatizar. Y hoy en día, hasta en un proceso duro, que son los procesos que hacen las empresas, en los procesos para lograr objetivos y demás, ya se utiliza la empatía antes que nada. Entonces, empatizar es lo primero el primer proceso que tengo que hacer antes de tomar una decisión. Y en este caso, del otro lado, hay una familia. Va mucho más allá del niño o del adulto que está esperando el órgano, ¿no? Hay toda una familia, hay amigos, hay toda una sociedad en realidad que se une, como fue en el caso de Justina, que es el caso más resonante que hay, para que eso se dé, ¿no? Y que esperen ese órgano. Entonces, esa es la importancia. Y para dimensionar y poder empatizar, sabes que acá Mirta Porcel te deja un gran saludo y demás, y me dejaba un comentario acá que dice: en Argentina hay más de 200 niños y adolescentes esperando una segunda oportunidad en este momento, digamos. O sea, totalmente. También está bueno para poder empatizar, ponerle el número, ¿no? de lo que está pasando. Hay que entender que muchos de esos niños en ese grupo nosotros los vemos, es un grupo impresionante. Ayer se dio el trasplante de un padre a su hija, Renata se llama ella, que es tremendo. Y bueno, y nosotros darnos cuenta que con la decisión tenemos un gran poder. Hay una niña, que se me fue el nombre, salteña, que con 13 años ella recibió un trasplante de corazón. Fue a hablar ante la legislatura salteña en un acto que hubo, y ella empezó hablándole a todos los legisladores, diciéndoles: saben que cada uno de ustedes tiene un superpoder, ustedes pueden tomar la decisión de salvar más de una vida, ¿no? Está loco. Entonces tenemos el poder. Yo creo que la vida, Dios o como quieras llamarle,
nos da la oportunidad a nosotros de dar una segunda oportunidad, que es maravilloso pensarlo de esa manera, ¿no? Pero yo les puedo asegurar, y esto va a aquellos padres, familiares que viven la angustia, obviamente, porque el doctor también lo dijo, es un momento, no es el mejor momento para tomar decisiones, obviamente, ¿no? Pero saber que eso sana muchísimo, ¿sí? Porque si uno dice no muere, ¿a quién se lo recuerda? Imagínense recordar a alguien que salvó una vida o varias vidas. Es Recordarlo encontrarle de un esa sentido manera. a algo tan Como duro. decimos nosotros, encontrar el para qué. ¿Para qué? El para qué sucedió eso tan duro. Obviamente, ¿no? Cualquier muerte es dura y en un niño, en un hijo, es como dice la frase, no tiene nombre, pero encontrarle un para qué sucedió eso, ¿no? Es muy difícil entenderlo así en palabras crudas, pero tiene un gran sentido, ¿no? Y eso es lo que nosotros como fundación ponemos a disposición, yo pongo a disposición, de hecho lo hacemos mucho, de poder transmitir esto, lo que nosotros llevamos y de qué manera, ¿no? Solamente en estos momentos tan difíciles, pero bueno, es maravilloso. Y muchos de esos niños, de 200 niños, eso es lo que te quería decir recién, 2 o 3 años en su vida conocieron una plaza. Ya nacieron esperando un órgano. Claro. Claro, Con una muy afección importante. y esperando que se dé la oportunidad. Hay casos de niños que reciben el órgano, se produce la ablación, está el traslado del órgano y le da fiebre y no se realiza el trasplante. Claro. Son cosas muy duras que se viven, pero son muy humanas a la vez, ¿no? Entonces, eso sucede y es maravilloso lo que se puede lograr, ¿no? Por eso el trabajo que hacen Es ellos tremendo, profesionales tremendo. es maravilloso, ¿no? Porque en realidad son el puente. Estamos, aquí se necesitan, ellos hablan en 90 personas, involucran esto y bueno, y en ese proceso hay decisión, hay angustia, dolor, Claro. decisión, trabajo, profesionalismo de primer nivel. Hay un sistema informático que es el Sintra, que todos podemos acceder y ver. Ahí están todas las personas y poder ver todos esos datos. Entiendo yo, según cuando escucho al Cucay que lo nombran, es ejemplo en el mundo, ¿no? Que eso lo tiene nuestro país. Por ahí pensamos que Argentina, Tucumán, y decimos qué provincia de miércoles que vivimos, qué país. Son provincias que humanamente, y los datos están, somos maravillosos para ese tipo de cosas nosotros, ¿no? Qué tremendo. Y el dolor, ya para cerrar me gustaría Sí, decirte, sí, sí. el dolor no se va a ir nunca. El dolor lo estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Lo que evitamos es el sufrimiento. El dolor va a estar, es imposible evitarlo y tiene que estar y hay que convivir con el dolor. Lo que nosotros evitamos mediante estas decisiones es el sufrimiento. Qué profundo. Importante. Qué profundo. Gracias por compartir favor. con nosotros eso. La verdad que el tiempo se nos va agotando, pero tenemos unas últimas Sí. preguntas para ambos, porque me parecen súper importantes. Hemos hablado de todo el proceso, Docs. Nos gustaría saber cómo es el post del que recibe, ¿no? Cómo se lo acompaña posteriormente al receptor del órgano. Y también, como les decía, queda poquito tiempo, pero no queríamos dejarla fuera. ¿Es usted en el proceso de trabajar con esto, cómo le ha impactado en su vida, como ustedes como personas, ¿no? Como para cerrar. Bien, hablo por mí, me ha cambiado la vida. Hace 12 años que estoy en esto y realmente les contaba antes de empezar cómo adentro mío ha cambiado algo tan fuerte, porque donar un órgano es donar vida, es prolongarle, darle un abuelo a un nieto, a un chico, darle un papá a su hijito, es una forma de que no hay otra solución si no es un órgano. No hay otra forma, la medicina no tiene de salvarlo si no es que reciba ese órgano. Así que trabajamos fuerte, a conciencia, ponemos todo nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestras capacidades para que haya donantes, para que la gente, la familia salga conforme, sabiendo que detrás de la donación del órgano de su hijo, de su marido, de su papá, hubo un equipo serio, responsable, profesional, que ha trabajado, que ha hecho lo mejor posible y que la vida les va a devolver. El que recibe un órgano, toda la vida en una fiesta, en una Navidad, en una Pascua, se va a acordar de su donante y va a elevar una oración, un rezo,
siempre se va a acordar, y como decía mi compañero Hugo, cuando a alguien se lo recuerda no ha muerto. Ese recuerdo va a estar, siempre se va a rezar. Por experiencia nuestra sabemos que la donación hace bien al dolor, hace bien al desapego, a la tristeza, al extrañar a la otra persona. Porque cuando alguien muere, el que se muere no sufre, ya falleció, está en otra etapa, en otra historia de su vida, de su vida. Los que sufrimos somos nosotros, que lo extrañamos, que no están, que nos quedamos con los recuerdos, que los espacios nadie los puede llenar. Entonces, la donación de órganos hace bien, ayuda. Tremendo. Y respecto al acompañamiento, nosotros directamente no hacemos acompañamiento a las personas trasplantadas, pero sí hacemos acompañamiento a las familias donantes. Tenemos una escuela de familias donantes en el Hospital Padilla, donde todas las personas, todas las familias que hayan sido donantes, hay un encuentro mensual que se lo está haciendo, comandado por la psicóloga Alicia, que fue una muy buena idea la de ella, que ayuda a que estas familias puedan transitar el duelo lo más rápido posible. Y me quedé pensando en algo y digo, estamos hablando un poco nosotros de lo que es la donación y decir que la donación no es un acto médico solamente, y con esto quiero agradecer la actividad de Hugo, ¿no? Porque la donación es un acto de la sociedad también. Y intervenciones como la de Hugo ayudan muchísimo a que la sociedad también tenga el conocimiento y tenga la capacidad de tomar decisión en este momento tan duro, que si no hay personas como Hugo, que después de secarse todas las lágrimas o inclusive secándoselas todavía, dice, bueno, voy a impulsar a que muchas personas puedan entender de que la donación, más allá de salvar muchas vidas también, te ayuda a transitar este duelo, ¿no? Así que, bueno, gracias Hugo por todo el trabajo que haces, y decir esto, ¿no? La donación no es solamente un acto médico, sino un acto de la sociedad. Tremendo. José, gracias. A mí. Y nada, Hugo, por último, preguntarle qué le dirías a una persona que nunca pensó en donar. Bueno, justamente, que es lo que yo siempre hablamos, que es algo muy parecido a lo que dije recién, ¿no? Y lo que estábamos hablando recién de que no es solo un acto médico, una cirugía, el dar el órgano y que la otra persona reciba. Acá hay una intervención humana muy grande. Yo creo que vinimos a este mundo para poder justamente cumplir nuestras misiones, y tenemos las posibilidades de mediante una decisión poder ayudar a otras personas, ¿no? Y estamos hablando de ayudar, de dar vida, ¿no? O de mejorar la calidad de vida de otras personas y de todas sus familias, ¿no? Pero sobre todo, como lo dije recién, la sanación interna de uno, ¿no? No es como decir, ay, me siento bien, ya lo hice, me saqué un peso o cumplí. Estamos hablando de una sanación sincera y muy fuerte, porque es encontrar, no sé si la respuesta completa, pero parte de la respuesta a una gran incógnita que tiene el ser humano, que es la muerte, ¿no? No la entendemos muchas veces, no la queremos directamente, pero es un paso que es inevitable que suceda, ¿no? Y encontrar respuestas a eso, como dije, sabiendo la afección que tuvo Joaquín, respondimos el por qué, y mediante la decisión el para qué. Eso ayuda muchísimo y sana, ¿no? Y si esto se multiplica, hablábamos de multiplicate por 7, el eslogan o el latiguillo que usó el papá de Justina, esto mediante el acto y cómo repercute en la sociedad, y eso ir transmitiéndolo, la multiplicación es enorme, ¿no? Porque no solo estamos curando o sanando o quizás fortaleciendo el alma de las personas que reciben, sino de cualquiera que está escuchando en este momento, ¿no? Lo puedes trasladar a cualquier situación de tu vida, ¿no? Porque todos vivimos dolores permanentemente, ¿no? Y hay veces que esos dolores nos aquejan, nos golpean, nos paralizan, y estamos hablando de un dolor máximo que la muerte. Entonces, más cuando es un familiar, en este caso nuestro, como fue nuestro hijo, ¿no?
Entonces, ya creo que hoy fue muy nutritiva toda la charla. Le agradezco muchísimo, igual como ellos lo dijeron, la presencia, creo, de los dos lados está espectacular, ¿no? Como digo, yo estoy acostumbrado a hacerlo cuando salgo con el Kukai, y en esas decisiones está todo esto muy englobado, ¿no? Y una vez en una charla se paró una mujer, una chica, y dijo un comentario que me encantó también, ¿no? Qué lindo pensar también nosotros como personas, como sociedad, qué responsabilidad tenemos también de hacer un montón de situaciones para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Y evitar tantas enfermedades, tantas situaciones, para llegar a ciertos extremos, ¿no? Entonces, esto es muy amplio lo que nosotros podemos abarcar mediante este tipo de charlas, ¿no? Y como les decía a ustedes anteriormente, me encanta la temática del programa, el nombre es maravilloso, Humanamente, son cosas que hay que hablarlas, y esto que yo digo de la decisión es una forma de hablar que lo hice para las charlas cuando voy a dar a colegios, por ejemplo, porque no solo puedo hablarle de donación, de la muerte de mi hijo, le tengo que dejar algo más nutritivo a los chicos, ¿no? En este sentido, empatía, decisión y obviamente fortaleza espiritual permanentes, cuentas saldadas humanamente, para poder tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que yo rescato de todo esto, ¿no? Y de que de cada situación de estas sí hay que sacar una experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia más grande que me dio la vida con todo esto y el camino que vamos recorriendo en estos 10 años es todo esto que yo le comenté. La profundidad tremenda de todo lo que he hablado, es genial, la verdad, escucharte y poder entender desde tu punto, generar esta empatía, ¿no? Desde tu lado. Nos queda solo un minutito y medio y no queríamos dejar de nombrarlo, en realidad de preguntarte para que nos cuente un poquito más de la fundación, qué están haciendo ahora, que si necesitan algo, ya que estamos acá para difundirlo, sobre eso. Sí, bueno, muchísimas gracias. La fundación nace, obviamente, con la idea, nosotros teníamos el torneo de rugby, que eran 6 meses, sacamos 5 suplementos de la Gaceta, crecimos mucho y queríamos ir mucho más allá que lo que ese entorno nos podía dar, y ahí nació la fundación. La fundación tiene 2 años, muy poco el tiempo en donde nos llevó puesto, porque inmediatamente salimos a ampliar el tema de los lugares donde vamos a hablar y demás. Nosotros estamos todavía iniciando la etapa de tener voluntariado, de gente que quiera colaborar. Hoy hablaba con mi esposa que alguien se ofreció, o estamos viendo para que alguien nos pueda ayudar con las redes sociales, con la difusión, los recursos que nosotros necesitamos. Obviamente son todo tipo de apoyo para nosotros poder cumplir, porque cada charla que vamos es de folletería, obviamente ayuda mucho esto también, carpas, hay que armar, vamos a eventos, traslados, tiempo, y nos encantaría poder participar o también organizar, tipo, como hablaba de la escuela de donantes, nosotros con nuestra humildad poder también realizar distintos tipos. Yo paralelamente a esto siempre yo me dedico a dar charlas en empresas, de otros temas, me dedicaba antes también, y justamente siempre relacionado a estos tipos de... Por eso es como que me pasó justo y bueno, y me dedico a esto, pero bueno, toda ayuda desde el voluntariado, obviamente, hasta los aportes que podemos llegar a recibir nosotros para poder desarrollarnos, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y la difusión, obviamente, ¿no? Y lo que más queremos nosotros es que ese mensaje y ese legado llegue a muchos lugares, para que el trabajo, mediante nuestra voz, también pueda ayudar a entender lo que hacen los profesionales, lo que significa y todo lo que nosotros hemos vivido. Así que bueno, siempre muy agradecidos a todo este tipo de oportunidades y a la gente que de a poco nos va colaborando. Por eso somos muy nuevos, no tenemos una estructura muy grande todavía. Así que toda persona que quiera colaborar y trabajar con nosotros, que los proyectos que tenemos y el plan de trabajo que tenemos es enorme. Así que bueno, siempre vamos a estar muy agradecidos. Perfecto, Ojalá ahí siga dejamos creciendo. ahí bueno, recién pasamos el Instagram de la Fundación. Exactamente. Por si quieren contactarse Sí. con vos. Yo por último, ya sé que nos queda Dale, poquito dale. tiempo, pero quería preguntarles,
Si pueden, en realidad si pueden repetir dónde se puede reafirmar que uno quiere ser donante, por qué medio, dónde podemos nosotros afirmar eso, digamos. Lo podemos hacer a través de la página Mi Argentina, que la tenemos nosotros la mayoría en el celular. Podemos acercarnos al Hospital Padilla. Hay profesionales en la unidad de procuración donde pueden asentar la voluntad a la donación. Pueden ir cuando hacen el DNI. Bien. También, o directamente a Cucaytú, que es Piedras 1111. Perfecto. Hay una característica, cuando vos vas a hacer el DNI, tiene que nacer de vos preguntar si podés hacer esa mención de la donación de órganos. El que está del otro lado del escritorio no te va a preguntar. Ah, bien. Entonces, por eso es importante Perfecto. conocer eso para que en el DNI figure. Importante. Por ley, el que está del otro lado del mostrador no va a preguntar. Tiene Perfecto. que salir del De uno solicitante. Perfecto, Bien. buenísimo. La verdad que, no sé, quedaron un montón de preguntas en el camino porque la verdad que teníamos mucho que preguntar. El tiempo es así. El chat estuvo muy activo. No sé, a José te dejaba saludos, David desde Houston, Texas. esposa. Bueno, tu esposa también estuvo, Hugo. También estaba, bueno, Mirta estuvo muy activa, nos estuvo contando sobre Rafael, que es un adolescente de 16 años, en quinto año del secundario. Uy, justo acá se me La verdad que tapó, que en quinto año y realiza cada 12 horas diálisis peritoneal. Perdón, el saludo de David era para Gustavo. Hijo. Después, nada, bueno, mucha gente, la verdad, muy activa comentando un tema muy movilizador, Noemí. sí, muy movilizador y la verdad que agradecerles por el trabajo que cada uno de su lugar hace, como profesionales, como una persona que vivió la situación de tener que decidir sobre ser donante, digamos, sobre donar, y la verdad de que, bueno, esperemos que la gente a través de este mensaje reflexione y bueno, se dé cuenta de la importancia y se saque muchos mitos y tabúes de la cabeza, ¿no? Sí. Ahí con respecto a mi esposa, que le mando un saludo enorme obviamente a ella, ella me acompaña en la fundación, no es la mamá de Joaquín, su mamá con mucho respeto nos apoya a todos, sería imposible yo use el nombre y lo nombre o esté haciendo todo esto sin la autorización, sobre todo del corazón de la mamá de Joaquín. Como Estela, mi esposa, ella me acompaña muchísimo en todo esto, lo sufre mucho más a todo, pero realmente la valentía que tuvo para ponerse al hombro y impulsarme a que yo lleve todo esto adelante y que la verdad que es valorable, creo que entendió muy bien el mensaje que queremos llevar. Obviamente ya convivo con Joaquín 4 o 5 años, antes de que fallezca, lo conoce muy chico, así que bueno, nada, esto es un trabajo muy familiar, en donde vamos tejiendo este tipo de redes, que es lo más importante, así que bueno, nada, era solamente ese comentario. Y te dejan acá un precioso te amo en el chat. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Eso es Una declaración de importantísimo. amor. Es muy expresiva, sí. Bueno, gracias igualmente. Muy bien, gente. La verdad que la Emi creo que resumió perfectamente esto. Estamos agradecidos de que ustedes estén acá. La verdad, para nosotros es un honor poder poner esto sobre la mesa y que llegue a mucha más gente, ¿no? Y ojalá siga llegando y cuenten con este espacio. Siempre. Gracias. Siempre cuenten Para con este difundir. espacio para difundir. Nosotros, este programa nace desde ese cariño también que nosotros queremos dejar, ¿no? Entonces, justamente la ventana es para ustedes. Así que cuenten con nosotros, Hugo, ustedes desde Cucay, todos, en lo que nosotros podamos difundir y demás, esto queda abierto. Así que nada más que agradecerles por haber venido. Gracias, muchas gracias. Bueno, y mi papá, le mando saludos a mi papá, que él es trasplantado ya 3 veces, le cambiaron la córnea, así que Mira. la verdad que, bueno, agradezco a los donantes de mi papá. Totalmente, y ahí, bueno, todos tenemos que serlo, ¿no? Todos tenemos que serlo.
Bueno, nada, gente, gracias por los que estuvieron apoyándonos ahí. Se nos va quedando corto de tiempo. Por favor, ahí un me gusta, seguirnos, nos ayuda a seguir creciendo. Como decíamos al principio con Emi, tírennos qué temas quieren que charlemos y demás. Este año queremos esa retroalimentación de ustedes, nutrirnos de eso y traerles temas y cosas que nos dejen y nos hagan pensar, ¿no, Emi? Totalmente. Y no nos olvidemos también de saludar a, y contarles que nos pueden ver también por CCC,